La elegante nave de investigación plateada atravesó la densa y tormentosa atmósfera de Oera 7, un planeta famoso por sus vastos océanos infinitos. Desde la órbita parecía una brillante gema de zafiro, su superficie brillaba bajo la tenue luz de una estrella distante mientras la nave descendía. La verdadera naturaleza del planeta se hizo más clara. Las imponentes olas rodaban interminablemente por la superficie del agua, algunas alcanzando alturas de casi 100 metros, mientras que otras crecían suavemente en brillantes cascadas de espuma. El sitio era fascinante, pero tenía un borde de peligro, un recordatorio de que este mundo era hermoso e implacable. La doctora Eleanor Rey, la única humana en la expedición, se paró cerca de la pared de vidrio de la plataforma de observación observando cómo las aguas alienígenas aparecían a la vista. Ajustó los controles de su traje ambiental, asegurándose de que estuviera calibrado para las condiciones húmedas y frías que enfrentaría cuando, una vez fuera de la nave, su corazón se aceleró con una mezcla de emoción y aprensión. Oera 7 era una maravilla científica, pero el ambiente acuático no se parecía a nada en la Tierra, era un lugar donde solo las tecnologías más avanzadas y las especies más resistentes podían prosperar. Detrás de ella, el suave zumbido de la maquinaria se vio interrumpido por las voces de sus colegas alienígenas. Los acuarianos eran una especie acuática orgullosa con una piel escamosa brillante que parecía reflejar la luz en las ondas, al igual que los océanos que habitaban. Eran más altos que Eleanor. Sus extremidades alargadas y dedos palmeados estaban diseñados para la eficiencia en el agua a pesar de sus movimientos elegantes y tecnología avanzada. Sus interacciones con Eleanor habían sido distantes, y a veces, despectivas. El líder de la expedición, el comandante Orbach, se acercó a ella con un comportamiento tranquilo pero formal. Su voz tenía un tono agudo, un tono que Eleanor había llegado a reconocer como su valor predeterminado. Al dirigirse a ella, «Estamos a punto de atracar en el centro de investigación principal». Orbach anunció, «Asegúrese de que su equipo esté listo». Dr. Ray. Si bien se nota su presencia aquí, esta es una misión de acuario y esperamos que observe, no interfiera. Eleanor asintió reprimiendo el impulso de desafiar su tono. Sabía que los acuarianos veían a los humanos como primitivos en comparación con su propia especie y ella. Se había acostumbrado a sus insultos velados, sin embargo, también reconoció que su invitación a esta misión no era enteramente altruista. La humanidad había demostrado recientemente una notable adaptabilidad en entornos interestelares, un rasgo que había llamado la atención de varias especies avanzadas, incluidos los acuarianos. Orbach, why? Su equipo dejaron en claro que la consideraban una forastera aquí, más como una curiosidad que como una colega. La nave atracó suavemente en el centro de investigación, una enorme estación submarina anclada al fondo del océano. La estructura era una maravilla. De la ingeniería de acuario compuesta de materiales bioluminiscentes brillantes que pulsaban débilmente en tonos de azul y verde. Fue construida para soportar la presión extrema del agua del planeta y la actividad sísmica impredecible que ocasionalmente ondulaba a través del lecho oceánico cuando la esclusa de aire se abría. Eleanor sintió el cambio de presión y temperatura, una brisa salada y fresca la golpeó. Eleanor se dio cuenta de que su rostro estaba a punto de salir a la plataforma de aterrizaje PL del centro, sus botas hacían clic contra el piso metálico que la rodeaba. Los científicos de acuario se movían con falta de práctica. Cada paso y gesto era un testimonio de su comodidad en este entorno. Eleanor miró a su alrededor y observó la intrincada red de puentes y cúpulas que conectaban diferentes secciones del centro de investigación. Cada cúpula albergaba equipos especializados para estudiar los ecosistemas únicos del planeta, desde sus imponentes bosques de algas hasta las enormes criaturas globulares que nadaban en sus profundidades a pesar de la impresionante escala del centro. Eleanor notó signos de tensión, manchas opacas en las paredes que alguna vez fueron brillantes y luces parpadeantes en algunos de los pasillos. Estaba claro que la estación, al igual que los científicos de acuario, estaba luchando contra los desafíos que planteaba el entorno implacable de Oera 7. Orbach condujo al equipo a la sala de operaciones principal, una espaciosa cúpula llena de pantallas holográficas y paneles de control. En el centro de la habitación había un gran tanque circular lleno de agua en su interior. El tanque, un mapa holográfico del fondo del océano, cobró vida resaltando la red de conductos y redes eléctricas que suministraban energía a las ciudades submarinas diseminadas por todo el planeta. Nuestra principal preocupación que Orbach comenzó a abordar al equipo es la falla creciente de nuestros conductos de energía. Estos sistemas son el sustento de nuestras ciudades y su degradación amenaza millones de vidas. Sospechamos que la causa es una combinación de factores ambientales únicos de esta región,
pero aún tenemos que identificar los mecanismos exactos. Mientras Orbach hablaba, Eleanor escuchó atentamente, sus ojos escanearon el mapa holográfico. Los conductos estaban dispuestos como venas que se extendían a través del fondo del océano y convergían en nodos centrales cerca de cada ciudad. Los indicadores de advertencia rojos parpadearon a lo largo de varias secciones de la red, señalando áreas de falla crítica de FA. ¿Qué pasa con la actividad microbiana? Eleanor preguntó con su voz, rompiendo el ritmo de la sesión informativa de Orbach. ¿Podría haber organismos alimentándose de los materiales utilizados en los conductos? La sala quedó en silencio, los acuarianos intercambiaron miradas. Sus expresiones, una mezcla de sorpresa e irritación. Orbach se volvió hacia Eleanor, su rostro escamoso y legible. La actividad microbiana es poco probable, dijo con desdén. Nuestros materiales están diseñados para resistir tal interferencia. Su sugerencia, aunque creativa, no se alinea con nuestros datos. Eleanor se mordió la lengua, sabiendo que era inútil discutir. La confianza de los acuarianos en su tecnología rayaba en la arrogancia y había aprendido que desafiarlos abiertamente a menudo conducía a un mayor aislamiento. Aún no podía quitarse de encima la sensación de que su hipótesis tenía mérito. Los indicadores rojos en el mapa estaban concentrados en áreas con mayor actividad térmica, condiciones que podrían fomentar el crecimiento de microorganismos amantes del calor. Cuando concluyó la reunión, el equipo se dispersó para comenzar sus investigaciones. Eleanor se quedó a su aire y decidió explorar la investigación. Hub se dirigió a una de las cúpulas de observación donde podía ver el océano extendiéndose infinitamente en todas las direcciones. Bancos de peces luminiscentes pasaban rápidamente por el vidrio reforzado. Sus cuerpos brillaban con una luz de otro mundo. El sitio era a la vez relajante e inspirador, un recordatorio de la vasta belleza indómita que la había atraído a Osera 7 en primer lugar, pero mientras estaba allí, su mente permaneció fija en los conductos y la posibilidad de interferencia microbiana. Sabía que tendría que actuar con cuidado. Cualquier intento de demostrar su teoría tendría que estar respaldado por evidencia innegable. Por ahora, todo lo que podía hacer era observar, escuchar y esperar una oportunidad para hacer oír su voz. Eleanor se movió con determinación a través del centro de investigación. Su mente corría mientras intentaba juntar las pistas sobre los conductos defectuosos. El mapa holográfico de antes permaneció grabado en su memoria. Sus indicadores rojos brillantes mostraban las áreas más afectadas. No era solo un problema tecnológico, era una crisis que amenazaba a millones de vidas. A pesar de la urgencia, el rechazo del acuario a sus sugerencias la dejó aislada y frustrada. Decidió encontrar una manera de probar sus sospechas, incluso si tenía que trabajar sola. A la mañana siguiente, el equipo se preparó para una inmersión para investigar la sección dañada de los conductos de energía de primera mano. Eleanor se unió a los demás en la bahía de equipos, donde se estaban distribuyendo elegantes trajes acuáticos y paquetes de propulsión. Su traje hecho por humanos modificado para soportar la aplastante presión del agua de Oera 7 parecía que podía sentir sus ojos sobre ella cuando se puso el equipo. Sintió el juicio tácito en su silencio. El comandante Orbach, que supervisaba los preparativos, se dirigió al equipo con su habitual autoridad severa. Descenderemos al nodo de conducto 14, una de las áreas más gravemente afectadas. Nuestro objetivo es evaluar el alcance del daño e identificar cualquier solución potencial. Dr. Ray, agrego. Volviéndose hacia Eleanor, permanecerá en la cápsula de observación. Su presencia bajo el agua es innecesaria. Eleanor abrió la boca para protestar, pero se contuvo antes de hablar. Sabía que el equipo no era seguro. Era feudal discutir con Orbach frente a los demás. En cambio asintió con la cabeza brevemente y dio un paso atrás mientras observaba cómo los acuarianos se preparaban para entrar al agua una vez que el equipo partiera. Eleanor se dirigió al domo de observación que dominaba el sitio de buceo. Activó las cámaras externas que mostraban transmisiones en vivo del entorno submarino. El conducto se extendía por el fondo del océano como vetas plateadas brillantes. Sus superficies estaban estropeadas por manchas oscuras de corrosión a medida que los acuarianos se acercaban al nodo dañado. Sus voces crepitaban sobre el sistema tranquilo y describían que la corrosión es extensa. Dijo Selar, uno de los investigadores más jóvenes. Su voz tenía una nota de inquietud. No se parece a nada que hayamos encontrado antes. Es probable que sea una reacción química desencadenada por las condiciones ambientales. Orbach respondió con un tono despectivo. Concéntrese en recolectar muestras. Necesitamos datos concretos, no especulaciones. Eleanor se inclinó más cerca de la consola. Estudió las imágenes en vivo.
Las áreas dañadas de los conductos parecían brillar levemente como si algo estuviera vivo. En su superficie, ajustó el enfoque de la cámara y mejoró la imagen, revelando grupos de organismos microscópicos adheridos al metal. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de la importancia de lo que estaba viendo. «Comandante Orbach», dijo por el comunicador, manteniendo su voz firme. «Estoy observando actividad microbiana en las áreas corroídas. Es consistente con los organismos termófilos que prosperan en entornos de alta temperatura. Esto podría explicar la degradación». Hubo un breve silencio antes de que Orbach respondiera. «Dr. Ray, agradezco sus observaciones, pero este no es el momento para conjeturas. Tenemos protocolos para analizar datos. Por favor, absténgase de interrumpir». Eleanor. Apretó los puños, la frustración hervía dentro de ella. Observó cómo el equipo recogía información, ejemplos y tomó escaneos de los conductos dañados. Sus movimientos eran precisos pero metódicos. Estaba claro que estaban enfocados en tratar los síntomas del problema en lugar de abordarlo de raíz. Mientras la inmersión continuaba, la situación tomó un giro inesperado. Uno de los conductos comenzó a emitir una serie de vibraciones agudas que hicieron que el agua circundante se ondulara. Los acuarianos se apresuraron a alejarse cuando la sección dañada colapsó repentinamente, liberando una ráfaga de energía que envió ondas de choque a través del área. El domo de observación tembló y Eleanor agarró la consola para recibir apoyo. Orbach gritó con voz aguda y urgente: «El nodo se está desestabilizando», respondió Selar. Su respiración era audible sobre las calmas. «Necesitamos retirarnos antes de que toda la sección colapse». Eleanor observó. Impotente como el equipo se retiraba a una distancia segura dejando que el nodo dañado se deteriorara aún más, la vibración disminuyó, pero la destrucción estaba hecha. Una gran parte del conducto estaba en ruinas y el fondo marino circundante estaba lleno de escombros. De regreso al centro de investigación, la atmósfera estaba tensa mientras el equipo se reagrupaba en la sala de operaciones. Orbach estaba de pie a la cabeza de la mesa, su expresión era sombría. «La situación es peor de lo que esperábamos. Si no podemos estabilizar los conductos, la red eléctrica fallará por completo en unas semanas». Eleanor respiró profundamente y dio un paso adelante. Comandante. «Creo que la actividad microbiana es la clave para entender el problema. Es probable que estos organismos se estén alimentando de los materiales utilizados en los conductos y el calor generado por el sistema está acelerando su crecimiento. Si podemos reducir la temperatura de los conductos, podríamos interrumpir su actividad». Orbach entrecerró los ojos. Dr. Ray. «Agradezco su aporte, pero ya hemos tenido en cuenta esas variables en nuestros diseños. Nuestro enfoque ahora está en reparar el daño, no en considerar teorías no probadas». Eleanor sintió una oleada de ira, pero mantuvo la voz tranquila con respeto. «Comandante, la evidencia está justo frente a nosotros. La corrosión se concentra en áreas con mayor producción térmica. Debemos considerar enfoques alternativos antes de que sea demasiado tarde». El difunto Orbach hizo un gesto con la mano con desdén. «Sus sugerencias han sido anotadas por ahora. Vuelva a sus tareas asignadas». Eleanor se tragó una réplica y salió de la habitación. Su frustración aumentaba. Sabía que se estaba quedando sin tiempo para exponer su caso. Los conductos estaban fallando más rápido de lo que los acuarianos se daban cuenta y su falta de voluntad para adaptar sus métodos podría llevar a una catástrofe. Mientras caminaba por los pasillos del centro de investigación, decidió tomar el asunto en sus propias manos si los acuarianos no la escuchaban. Encontraría una manera de probar su teoría por sí misma. Su oportunidad llegó más tarde esa noche cuando escuchó a Selar discutir las muestras microbianas con otro investigador. Selar, aunque joven, parecía más abierto de mente que los demás, y Eleanor decidió acercarse a él. Sealer, dijo, captando su atención, «necesito tu ayuda. Creo que estos microbios están en el corazón del problema y tengo una manera de probar mi teoría. ¿Me ayudarías?» Selar dudó y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Si Orbach se entera, ambos enfrentaremos las consecuencias». «Entiendo el riesgo», dijo Eleanor con firmeza, «pero si no actuamos ahora, toda la red eléctrica podría fallar. Por favor, confíen en mí». Después de un momento de vacilación, Selar asintió. «¿Qué necesitan que haga?» Eleanor sintió un destello de esperanza mientras describía su plan.
Juntos recolectarían muestras adicionales y realizarían experimentos para determinar las condiciones exactas en las que prosperaban los microbios. Fue un pequeño paso, pero fue el primer movimiento en una batalla más grande para salvar las ciudades submarinas de Osiris 7. Eleanor trabajó hasta altas horas de la noche en el silencioso aislamiento de su estación de investigación. El zumbido de la maquinaria a su alrededor era un recordatorio constante de la dependencia del centro de los mismos conductos que ahora estaban fallando. Con la ayuda de SAR, había asegurado un conjunto de muestras microbianas extraídas de las secciones dañadas. Cada espécimen brillaba débilmente bajo la luz estéril del laboratorio. Un testimonio inquietante de las propiedades únicas del organismo. Ajustó cuidadosamente los controles de temperatura en el cámara de contención preparándose para probar su hipótesis de que el calor era el catalizador de su rápido crecimiento. Selar entró al laboratorio silenciosamente. Llevando registros de datos adicionales de sus exploraciones anteriores, parecía nervioso, sus manos palmeadas agarrando el borde de la consola mientras colocaba los registros. El análisis del nodo dañado es peor de lo que pensábamos, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Los microbios se están propagando más rápido de lo previsto. Eleanor asintió sin levantar la vista. Su concentración fija en la cámara de contención ya había comenzado la primera fase de su experimento, bajando gradualmente la temperatura alrededor de una de las colonias microbianas. A su lado, había dejado una colonia idéntica en su estado térmico natural para que sirviera como control. A medida que pasaban los minutos, las diferencias entre las dos colonias se volvieron stark. El ambiente más frío hizo que los microbios desaceleraran su actividad metabólica mientras la colonia expuesta al calor continuaba prosperando. Su brillo bioluminiscente se intensificaba. Esto es todo, dijo su voz llena de tranquila determinación. Los microbios se están alimentando del calor de los conductos. Si podemos implementar un sistema para regular la temperatura, podemos interrumpir su crecimiento. Selar se inclinó sobre su hombro, sus ojos muy abiertos fijos en la pantalla. Pero, ¿cómo propones que modernicemos los conductos con reguladores de temperatura? La infraestructura no fue diseñada para ese tipo de modificación. Eleanor enderezó su mente ya corriendo por posibles soluciones. No necesitamos modernizar todo el sistema. Si podemos implementar estabilizadores externos en nodos críticos, podemos crear un bolsillo de actividad térmica reducida. No eliminará los microbios por completo, pero podría darnos el tiempo que necesitamos para desarrollar una solución permanente. Selar vaciló, claramente dividido entre su lealtad al comandante Orbach y la creciente urgencia de la situación. Orbach no aprobará esto sin una prueba concreta, dijo finalmente. Eun ya descartó tu teoría una vez. Ellar se volvió para mirarlo a la cara. Su expresión era resuelta. Entonces no le diremos hasta que tengamos resultados. Ayúdame a construir un prototipo. Si funciona, Orbach no tendrá otra opción que escuchar. Selar exhaló profundamente y luego asintió. Está bien. ¿Qué necesitas? Durante las próximas horas, Eleanor y Selar trabajaron incansablemente. Recolectaron componentes del depósito de mantenimiento del centro para construir un estabilizador de temperatura improvisado. El dispositivo era rudimentario, nada parecido a las tecnologías avanzadas que los acuarianos empleaban típicamente, pero era funcional. Consistía en una bobina disipadora de calor encerrada en una carcasa resistente a la presión, diseñada para conectarse directamente a un conducto dañado. Eleanor agregó una pequeña unidad de monitoreo para rastrear su efectividad, asegurando que pudieran recolectar datos para presentar como evidencia. Para cuando el prototipo estuvo completo, el centro estaba comenzando a moverse. Con las primeras señales de actividad matutina, Eleanor sabía que tenían poco tiempo para actuar antes de que el resto del equipo estuviera de pie. Ella y Selar se pusieron los trajes y se dirigieron al despliegue. Bahía, donde un pequeño sumergible esperaba. La nave fue diseñada para misiones rápidas y específicas. Su estructura compacta le permite navegar por los estrechos pasillos de la red submarina mientras el sumergible descendía a las oscuras profundidades. Eleanor sintió una mezcla de anticipación y ansiedad. El océano a su alrededor estaba vivo con criaturas bioluminiscentes, sus tenues brillos creando un paisaje de otro mundo. El conducto dañado apareció a la vista, su superficie corroída, un marcado contraste con las secciones suaves y relucientes cercanas. Eleanor guió el sumergible más cerca, sus manos firmes en los controles a pesar del latido de su corazón. ¿Estás seguro de esto? Selar le preguntó, su voz tensa sobre la calma. Eleanor lo miró, su expresión firme. Tenemos que ser. Si esto funciona, podría salvar vidas. Usando el brazo mecánico sumergible, Eleanor colocó cuidadosamente el estabilizador prototipo en la sección dañada del conducto. El dispositivo se enganchó a la superficie con un suave clic. Su unidad de monitoreo cobró vida. Con un leve zumbido activó el calor
Bobina disipadora. Observando cómo el dispositivo comenzó a extraer el exceso de calor del conducto, casi inmediatamente el brillo bioluminiscente de los microbios comenzó a atenuarse, su actividad disminuyendo a medida que la temperatura bajaba. Está funcionando, dijo Selar con asombro en su voz. Los microbios se están volviendo inactivos. Eleanor sintió una oleada de alivio, pero sabía que la prueba aún no había terminado. Vamos a monitorear las lecturas durante la próxima hora. Necesitamos estar seguros de que esto no es solo un efecto temporal. A medida que pasaban los minutos, los datos continuaron mostrando resultados prometedores. La actividad microbiana permaneció suprimida y la integridad estructural del conducto comenzó a estabilizarse. Eleanor registró cada detalle, sabiendo que estos datos serían críticos para convencer a Orbach y al resto del equipo, pero justo cuando estaba comenzando a sentir un rayo de esperanza, los sensores de proximidad sumergibles emitieron una advertencia. Algo se acerca. Selar dijo con voz tensa por la alarma. Eleanor escaneó las aguas circundantes. Su corazón se hundió cuando una enorme sombra apareció a la vista. Era uno de los depredadores de la cima de Osara 7. Una criatura serpentina colosal, con patrones bioluminiscentes a lo largo de su cuerpo elegante. El depredador se sintió atraído por el calor y las vibraciones emitidas por el conducto dañado. Sus ojos agudos se fijaron en el sumergible. Necesitamos movernos, dijo Eleanor con urgencia. Agarrando los controles, maniobró el sumergible lejos del conducto. Sin perder de vista los movimientos del depredador, la criatura siguió su poderosa cola, propulsándola a través del agua con una velocidad aterradora. Selar trabajó frenéticamente en la consola secundaria, desplegando bengala señuelo para distraer al depredador. Las brillantes ráfagas de luz desorientaron temporalmente a la criatura, dándole a Eleanor la oportunidad de dirigir el sumergible hacia una estrecha grieta en el fondo del océano. El depredador rodeó el área brevemente antes de perder el interés en nadar. Eleanor exhaló temblorosamente. Sus manos temblaban sobre los controles que estaban demasiado cerca. Selner asintió con la cabeza. Su rostro estaba pálido. Pero lo hicimos. El estabilizador está funcionando. Regresaron al hub en silencio. El peso de su éxito se vio atenuado por el conocimiento de lo que les esperaba. Convencer a Orbach de implementar su solución no sería una tarea fácil, pero Eleanor sintió un renovado sentido de determinación. Había visto el potencial de su idea de primera mano y no dejaría que el orgullo o la burocracia se interpusieran en el camino de salvar a Osara 7. Eleanor entró en la sala de operaciones. Su mente corría mientras se preparaba para presentar los datos de la prueba del estabilizador. Selar se había unido a ella, llevando las grabaciones y los análisis que habían recopilado durante su despliegue. Juntos esperaban convencer al comandante Orbach y al resto del equipo de Aquarian de que los reguladores de temperatura eran una solución viable. La tensión en el aire era palpable cuando los otros investigadores se giraron para mirarlos. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. El comandante Orbach se paró a la cabecera de la mesa con los brazos cruzados mientras miraba a Eleanor con una mirada fría. Calculadora. Doctor Rey, espero que tenga una buena razón para convocar esta reunión. Estamos en medio de una crisis, y no tengo tiempo para teorías sin fundamento. Eleanor encontró su mirada, su voz firme a pesar del peso de su desaprobación. Comandante, lo que tengo que mostrarle no es una teoría, es evidencia. Selar y yo realizamos un experimento usando un prototipo de estabilizador de temperatura, y los resultados hablan por sí solos. Con su permiso me gustaría presentar los datos. La expresión de Orbach se oscureció, pero asintió brevemente. Proceda. Eleanor activó la pantalla holográfica. Proyectando los datos en la consola central de la habitación, comenzó mostrando las lecturas de las colonias microbianas en su laboratorio, resaltando cómo la actividad de los organismos disminuyó a medida que bajaba la temperatura. Luego pasó a las imágenes y datos de la prueba de campo que ilustran cómo el estabilizador había suprimido con éxito el crecimiento microbiano y estabilizó el conducto dañado. El estabilizador redujo los niveles de calor a un punto en el que los microbios ya no podían prosperar. Eleanor explicó señalando el gráfico que mostraba la disminución de la actividad microbiana. Esto permitió que el conducto mantuviera su integridad estructural, evitando más daños. Si implementamos estos estabilizadores en nodos críticos en toda la red, podemos ganar el tiempo necesario para desarrollar una solución permanente. La sala estaba en silencio. Mientras los investigadores absorbían la información, algunos intercambiaron miradas inciertas, mientras que otros estudiaban los datos atentamente. Orbach, sin embargo, permaneció impasible. Dio un paso adelante, su voz fría y medida. Aunque sus resultados son intrigantes, no tienen en cuenta los desafíos logísticos de implementar estos dispositivos a gran escala. Dijo que nuestros recursos ya están al límite y su solución requeriría modificaciones significativas en nuestras operaciones. Además, el uso de
Tecnología no probada introduce riesgos adicionales. Eleanor apretó los puños luchando por mantener su frustración. Bajo control, comandante, los riesgos de no hacer nada son mucho mayores. Los conductos están fallando a un ritmo acelerado y sin intervención toda la red eléctrica colapsará. Esta es una medida de provisión, sí, pero es una que puede salvar vidas. Orbach entrecerró los ojos, se excedió de sus límites. Dr. Ray, he aceptado su aporte por cortesía, pero esta es una operación de acuario. Abordaremos esta crisis utilizando métodos probados, no improvisación humana. Selar dio un paso adelante, su voz firme pero respetuosa. Comandante, con el debido respeto, los datos respaldan sus hallazgos. Estuve allí durante la prueba, vi los resultados de primera mano. Ignorar esta solución sería un error. La mirada de Orbach se desplazó hacia Selar, su expresión se endureció. Usted desafiaría el protocolo y se pondría del lado de un extraño. Esperaba un mejor juicio de su parte. Selar vaciló, claramente dividido, pero se mantuvo firme. Estoy del lado de la verdad, comandante, y la verdad es que su solución funciona. La sala se puso tensa a medida que continuaba el enfrentamiento entre Orbach y los dos investigadores. Finalmente, uno de los científicos superiores, un estoico acuario llamado Len, habló. Quizás deberíamos probar el estabilizador en otro lugar antes de descartarlo por completo. Si falla, no perdemos nada, pero si tiene éxito, ganamos una herramienta valiosa. Orc frunció el ceño, pero pareció considerar la sugerencia de Len. Después de una larga pausa, asintió de mala gana. Muy bien, tendrás una oportunidad de probar la viabilidad de este dispositivo. Selecciona un sitio y realiza una segunda prueba. Si falla, esta discusión ha terminado. Ellar sintió una oleada de alivio, pero sabía que la parte difícil estaba lejos de terminar. Gracias, comandante, nos prepararemos de inmediato. Orc despidió la reunión y Eleanor y Selar se apresuraron a regresar al laboratorio para hacer los preparativos necesarios mientras trabajaban. Selar la miró con expresión preocupada. ¿Te das cuenta de que Orc está esperando que fallemos? Usará cualquier contratiempo como excusa para cerrar esto. Eleanor asintió con las manos firmes mientras se preparaba. El enfoque de la empresa se ha probado en condiciones extremas y ha tenido éxito cada vez. Eleanor hizo una pausa para dejar que los datos se asimilaran antes de continuar. Entiendo la duda de confiar en tecnología no probada, pero sabemos que ya no tenemos el lujo del tiempo. Los conductos están fallando. Y si no actuamos ahora, las consecuencias serán catastróficas. Millones de vidas dependen de esta decisión. Los miembros del consejo murmuraron entre ellos. Sus escamas bioluminiscentes parpadearon débilmente mientras pensaban. Orbach permaneció en silencio. Su expresión era ilegible después de una pausa tensa. Uno de los miembros superiores, Larren, habló. Dr. Ray. Sus hallazgos son impresionantes, pero el despliegue de estos estabilizadores requeriría recursos significativos y coordinación. ¿Cómo propone que implementemos esta solución en una escala lo suficientemente grande como para marcar la diferencia? Eleanor había anticipado esta pregunta y respondió sin dudarlo. Podemos priorizar el despliegue en los nodos más críticos primero, utilizando los datos que hemos reunido para identificar las áreas con mayor riesgo de falla. Una vez que esos sitios estén estabilizados, podemos expandir el esfuerzo al resto de la red. El proceso de fabricación de los estabilizadores es simple y se puede ampliar rápidamente. Otro miembro del consejo, un científico mayor y escéptico llamado Jock, se inclinó hacia adelante y dijo, ¿cuáles son los riesgos potenciales? Introducir tecnología extranjera en nuestros sistemas podría crear complicaciones imprevistas. Eleanor lo miró a los ojos y su voz era firme. El mayor riesgo es no hacer nada. Si los conductos colapsan, toda la red eléctrica fallará y dejará a sus ciudades sin energía, filtración de oxígeno o comunicaciones vitales. Esta solución no está exenta de desafíos, pero la alternativa es mucho peor. Mientras el consejo deliberaba, Eleanor sintió el peso de su escrutinio. Cada momento se extendió hasta la eternidad. El resultado de la UNC finalmente fue que Orc se puso de pie con su imponente figura y exigió la atención de la sala. Yo era escéptico sobre los métodos de Ray. Comenzó con su voz mesurada, y sigo siendo cauteloso sobre confiar en su solución. Sin embargo, la evidencia que ha presentado es convincente y la crisis que enfrentamos nos deja pocas opciones. Propongo que aprobemos un despliegue limitado de los estabilizadores con la supervisión del Consejo. Asegurar su efectividad.
La cámara estalló en una mezcla de alivio y sorpresa. Eleanor exhaló profundamente la tensión en su pecho, se alivió por primera vez en días. La aprobación del consejo marcó un punto de inflexión, pero ella sabía que el trabajo real recién comenzaba en las siguientes semanas. Eleanor y Selar supervisaron el despliegue de los estabilizadores en las secciones más críticas de la red. El proceso fue arduo y requirió una coordinación precisa y un monitoreo constante. Hubo momentos de duda y contratiempos, incluyendo reparaciones casi contributivas, pero cuando los estabilizadores comenzaron a hacer efecto, los resultados fueron innegables. La actividad microbiana disminuyó y la integridad estructural de los conductos mejoró significativamente. La dedicación y la experiencia de Eleanor le valieron el respeto de los científicos de Acuario, que una vez la habían desestimado. Incluso aunque todavía eran reservados, reconocieron sus contribuciones con un respeto a regañadientes. Seinar se convirtió en su aliado más cercano. Su asociación se hizo más fuerte con cada desafío que superaron. Meses después, cuando la crisis disminuyó y el conducto estabilizó, el consejo se reunió una vez más para reflexionar sobre los eventos que se habían desarrollado. Orok se dirigió a la asamblea con un tono inusualmente solemne. Los esfuerzos del Dr. Rey no solo evitaron el desastre, sino que también fortalecieron el vínculo entre nuestras especies. Su determinación e ingenio nos recuerdan el valor de la colaboración, la liberación y la importancia de mantener una mente abierta. Eleanor escuchó en silencio. Un sentimiento de orgullo crecía dentro de ella. Había llegado a Ohara 7 como una forastera que enfrentaba escepticismo y resistencia a cada paso. Pero a través de la perseverancia y el compromiso inquebrantable, había demostrado que incluso las voces más pequeñas podían tener un profundo impacto. Mientras estaba de pie en la plataforma de observación del hub, observando el océano infinito extenderse ante ella, Eleanor sintió una profunda sensación de realización. Las ciudades submarinas de Osa 7 estaban a salvo y las lecciones aprendidas de esta crisis darían forma a futuras colaboraciones entre humanos y acuarianos. Por primera vez, sintió realmente que pertenecía a las estrellas.